Conversaciones desde la Cátedra con el doctor Alberto Dalla Vía. Hola, estamos otra vez en Conversaciones desde la Cátedra, en el último programa del año 2018. Con frecuencia decimos cómo avanza el año, bueno, ya casi termina. La radio de la Universidad de Buenos Aires entra en receso generalmente en las vacaciones, porque la universidad también entra en receso, así que durante los meses de verano se puede escuchar buena música por Radio UBA, la música que pasamos siempre en la radio, pero Conversaciones de la Cátedra tiene hoy su último programa en el segundo ciclo. Este es nuestro segundo ciclo en el programa. Yo quiero agradecerle a Julieta Llanús y a Jorge Gómez, que siempre están del otro lado del cristal, ayudándonos con el programa y orientándonos. Y como este es el año de la autonomía universitaria, lo hemos repetido varias veces en el programa, es el año de la reforma universitaria del 18, nada mejor que terminar un programa integrado con profesores, ayudantes y también alumnos. Es decir, hoy tenemos acá a los 3 claustros de la universidad en el programa para hablar de un tema vinculado con los fueros parlamentarios. Me parece muy bueno y tal vez es significativo porque el primer programa de este año lo hicimos con el ministro Finocchiaro. Vino el ministro de Educación acá al programa y vino porque es un hombre de la universidad que, entre otras cosas, hizo su tesis doctoral sobre la reforma universitaria del 18 y hablamos de eso. Así que me parece muy bueno que terminemos este año también con la participación de los 3 claustros. Esto fue una idea de la profesora Ángela Mora, a quien le agradezco su presencia, que está acá en el programa. Ya los oyentes van a tener gusto de conocerla. Ella es profesora de Derecho Constitucional, profesora adjunta por concurso de Derecho Constitucional en la cátedra que actualmente está a cargo de la doctora Beatriz Alice. También es profesora de Derecho del Trabajo, es abogada, y nos sugirió hace algún tiempo, nos mandó un mail, y ella escucha el programa de la radio, nos sugirió venir con auxiliares docentes y con alumnos para hablar de un trabajo práctico que han realizado durante el desarrollo del curso. Y de ese programa práctico, ya los van a conocer también, participó Enrique Estel, que es sociólogo y estudiante de abogacía, es auxiliar docente, y va a participar también María Luján Alarcón, que es una alumna del curso, y si se anima, Vanessa Martel, que está acá en el programa, que ha participado del trabajo, pero que no está tan segura de participar en el programa, pero vamos a ver si la logramos convencer, o por lo menos que nos cuente su experiencia. Ellos han hecho un trabajo práctico en la universidad, en esta interrelación. Por suerte, la enseñanza del derecho no es solamente teórica, es también práctica, y es bueno tener una combinación de las dos cosas. Yo creo que de la teoría no se puede prescindir. Si empleáramos nada más que práctica o nada más que métodos de casos en un sistema de derecho de fuentes codificado como el nuestro, sería difícil aprender el derecho, pero también es muy buena la práctica. Y ellos han estudiado una institución parlamentaria que es el desafuero, es decir, en qué casos a los representantes del pueblo que integran las cámaras del Congreso, que integran el Poder Legislativo, en qué casos corresponde o de qué manera quitarle los fueros. Es un tema que tiene una gran actualidad. Muchas veces por crímenes resonantes o actualmente por problemas de corrupción o por distintas cuestiones. Hoy, en nuestros días, la cuestión de género ocupa la primera plana de varios diarios. Se discute si los legisladores se pueden proteger en sus fueros o no. Y los fueros parlamentarios en general suelen tener una crítica
de la opinión pública porque son vistos como privilegios. Pero hay que ver también desde el punto de vista constitucional cuál es la razón de que existan esos fueros. La razón es proteger la función parlamentaria, no a la persona del parlamentario como si fuera un elegido, como era en la época donde había títulos nobiliarios, por ejemplo, sino la función, proteger su opinión, proteger su libertad física. Hace poco en un programa donde hablamos de Alem, de Aristóbulo del Valle, y hablamos de Irigoyen, recordábamos el caso Alem, uno de los leading case de la Corte en esta materia, tanto en materia de estado de sitio como de desafuero parlamentario, cómo proteger las inmunidades de un legislador cuando, por ejemplo, puede ser perseguido político. Así que de todo esto, que es muy interesante, vamos a hablar después de nuestro primer tema musical. Así que no se vayan y escuchen Conversaciones de la Cátedra porque va a ser un tema muy interesante. La Constitución Nacional al servicio de la sociedad. Conversaciones desde la Cátedra. Seguimos en el último programa del año de Conversaciones desde la Cátedra por Radio UBA. Y bienvenida Ángela Mora, profesora de Derecho Constitucional. Nos gustaría que le puedas contar a los oyentes cómo fue esta idea de realizar un trabajo en clase y que en definitiva también importó una investigación sobre un tema que tiene tanta actualidad como el desafuero parlamentario. Bueno, ante todo quería agradecerle la invitación y bueno, también agradecer la atención del público y bueno, la idea de hacer este trabajo con los estudiantes no es nueva, es una metodología que yo he adoptado hace más de 15 años
porque me parece que la extensión universitaria no es solamente un aula, una oficina dentro de la facultad, sino que hay que vivirla y, como dice el Estatuto de la Universidad, hay que fomentar la visión crítica del derecho. Y nada más crítico que ponerse en práctica, ir a investigar, salir del aula y ver de lo que se trata el derecho y las dificultades. Fue uno de los grandes aportes de la reforma del 18 que por recordamos supuesto, todo este año. sí, el artículo 1 del Estatuto, donde se habla de la cuestión de formación crítica, ¿no? No solamente dogmática, que es importante el dogmatismo, pero también fomentar la crítica de los alumnos. Y bueno, el trabajo que hicieron estos conjuntos de estudiantes están relacionados con 3 ideas temáticas del Instituto del Desafuero, y es la visión histórica y de derecho comparado, que lo voy a invitar a Estel, el que coordinó el trabajo del grupo, a exponerlo. Después hubo otro grupo que abordó todo el tema normativo. Bienvenido, Enrique. Sabemos que es auxiliar de cátedra, estudiante de Derecho, pero además es sociólogo. O sea, permite tener distintas miradas sobre un mismo objeto. Sí, y bueno, el segundo grupo lo que hizo, vuelvo a reiterar, el abordaje normativo, ¿no? Desde la Constitución, antecedentes constitucionales, debates constitucionales, leyes que reglamentaron el artículo 70 de la Constitución, que es donde está previsto el desafuero parlamentario, y por último analizaron los 11 proyectos de ley para modificar la ley 25.320, que es la ley actual vigente en materia de desafuero, que paradojalmente no solo abarca el desafuero parlamentario, sino el desafuero de todos los grupos de funcionarios y magistrados que gozan de ciertas inmunidades frente al resto de los poderes. A mí me parece muy bien el orden, si me permitís un comentario, porque generalmente el derecho viene después. Rara vez el derecho viene antes, porque, bueno, estamos en el ámbito de las ciencias sociales, pero generalmente primero cambia la realidad, vienen los usos y las costumbres, y después viene el derecho, porque el derecho es el ordenamiento del orden social, por lo tanto es más formal y suele ser muy lento. Muchas veces se ve al derecho como una cosa muy rígida por ese motivo, pero son pocas veces las que el derecho se anticipa a la realidad para transformarla. Yo conozco un caso, y fue el artículo 20 de la Constitución, que le dio a los extranjeros los mismos derechos que a los habitantes. Y eso permitió la idea alberdiana de que a la Argentina vinieran los abuelos y los bisabuelos de todos nosotros. Pero generalmente sucede al revés, generalmente vienen los hechos y después vienen las normas. Así que me parece que está muy bien que empecemos con la parte de la experiencia histórica y de la experiencia social. Sí, porque para cerrar la charla está acá presente Luján, que el grupo de ella trató de abarcar todo lo que son la aplicación concreta, ¿no?, del Instituto de Desafuero a lo largo de la historia argentina, y en particular desde el retorno de la democracia, 1983 al 2018. Cuando hablas de grupos, ¿cuántas personas componían cada grupo? Cada grupo estuvo inicialmente formado entre 5 y 6 personas. Lo que sucede es que en nuestra tarea docente, usted sabrá que no todos los estudiantes cumplen con las metas formales para tener la condición para regular, para promocionar la materia. Entonces, el único grupo que sobrevivió más cantidad de estudiantes fue el que lideró la doctora Vanessa Martel. Y o que sea que Vanessa es una sobreviviente, tenemos acá una sobreviviente. Recién, sí, es la docente recién incorporada gracias a las gestiones que hizo Beatriz Alice a la cátedra, recientemente incorporada con una nota. Le damos un saludo a Beatriz desde acá, una gran profesora. Sí, una excelente profesora mucho. Y la verdad que incentiva mucho esta labor, ¿no? Siempre estaba dispuesta a todo, de hecho llamó al concurso para que Vanessa pudiera regularizar su situación. Beatriz se formó al lado de un gran maestro como fue Germán Vidar Campos, y siempre continuó su senda, y siempre también lo recordamos en este programa. Sí. Bueno, si decinos cómo querés que
Yo quería desarrollamos mencionar ahí. los estudiantes que participaron Bien. en esta labor y bueno, primero que nada presente María Luján Alarcón, que junto a Juan Cruz, Victoria Grispino y Karen Fontano trataron el tema de la aplicación concreta del Instituto de Desafuero a lo largo del retorno a la democracia. Después el grupo de Enrique Estel estuvo conformado por Lucero Bertuzzi, Patricio López Chejede, Mariana Neisser y Héctor Erizondro Soto. Y el grupo que coordiné yo, lamentablemente sobrevivieron 2 estudiantes que fueron Beatriz Maldonado y ¿cómo? Florencia Laguiglia. Sí, Florencia Lagliglia, que iba a venir a la radio, pero No se pudo. enfermó hoy. Bien, Sí. bien. Bueno, entonces, ¿qué te parece si le pedimos a Estel, a Enrique Estel, que nos cuente en qué consistió su tarea o la tarea, su parte en este trabajo? Bueno, mi función, sí, mi función fue básicamente asistir en una tarea que fue una aproximación a la producción de conocimiento, una experiencia de producción de conocimiento. Entonces mi asistencia técnica consistió, sí, en recomendaciones sobre cómo elaborar un conocimiento con un estándar académico y propio de la Universidad de Buenos Aires, que es un estándar muy alto, ¿no? Felizmente eso dicen muchos rankings internacionales sobre universidades. Que hay que ver cómo están elaborados igual. Sí, no, pero tenemos el orgullo de que muchos de ellos, cualquiera sean las metodologías que se han tomado, siempre aparece la Universidad de Buenos Aires entre las primeras, por supuesto a nivel de América Latina y a nivel mundial también. Y bueno, lo que voy a hacer a continuación es transmitir a la audiencia qué resultados arrojó, qué hallazgos supuso esta experiencia de aproximación a la investigación de un grupo que se encargó de abordar los antecedentes históricos y hacer un abordaje también jurisprudencial y doctrinal. Pero fundamentalmente la cuestión del origen, por eso... ¿De dónde viene esto? ¿De del dónde desafuero? viene? Y ese es uno de los datos más interesantes. Este grupo, lo que haya después de su investigación bibliográfica, haya que los privilegios tienen su origen en la Inglaterra del siglo XIV. Claro, ¿sí? las luchas entre el Parlamento y la corona. El Parlamento y la corona, ¿no? Disputas que eran disputas de poder, ¿no? Que se expresaron, ¿sí? en torno a la posibilidad del arresto de los parlamentarios, la amplitud de la discusión, la iniciativa legislativa y de deliberación, el acceso a la corona. Y Lamentablemente, en aquellos tiempos, el que mandaba muchas veces arrestar a los parlamentarios era el rey, era el rey, cuando claro. les molestaba, ¿no? Claro. Pueden ver en Netflix, por ejemplo, Enrique VIII u otras series, y hoy tenemos esa suerte, podemos ver muchas series históricas y en películas y videos, y se nos aclara el clima de esa época, ¿no? Que pasaba lo que vos decís, cómo asegurarle a los parlamentarios la independencia en su función. Y lo interesante de esto, lo interesante de esta disputa, que se fue dirimiendo paulatinamente a favor de los parlamentarios, hasta tal punto que esos privilegios se institucionalizaron y se pueden ejercer con independencia de cualquier necesidad de ritual institucional de ser invocada, ¿no? Claro. O de Cosa que normas contigo. escritas, ¿no? Sí, se introdujo en la práctica, claro. De hecho, en Inglaterra, hoy la reina, pero no gobierna, es una figura casi decorativa, en cambio el Parlamento gobierna, no era así en el siglo XIV, era al revés. Y en 1544 recién el Parlamento adquiere la inmunidad de arresto frente a la corona, ¿no? Claro. Son 40 y pico de años luchando por esa inmunidad. Lo que es interesante, Ángela y Enrique, me he olvidado tu nombre, como somos varios hoy, es que cuando nosotros leemos el texto de nuestra Constitución, esto no fue escrito porque sí, no es que se pusieron ahí Juan del Campillo
Gorostiaga, y Zavalía, sí. escribir y seguir. Los miembros de la comisión redactora se pusieron a escribir lo que se les ocurría. Todo tiene cauces. Nosotros en este programa hablamos muchas veces de historia, ¿no? Y este es un cauce que viene del antiguo derecho inglés, así como hay normas que vienen del derecho francés u otras vienen de nuestra historia, de nuestra propia historia. ¿Y cómo se fue consolidando esta institución, Enrique? ¿Qué fue lo que ustedes encontraron en la investigación también para destacar desde el punto de vista histórico y de la experiencia? Básicamente los alumnos encontraron tres antecedentes. El primero, el que ya nombramos, el inglés. Después está el caso de Estados Unidos, ¿sí? Un estado que desde su constitución y con el objeto de garantizar la división de poderes estableció algunas cuestiones relacionadas a la posibilidad de determinar el procedimiento por cada cámara, a castigar a sus miembros, a expulsar a sus miembros con la concurrencia de 2/3, y además estableció también el principio de no ser arrestados y la libertad de palabra, ¿no? Eso respecto a Estados Unidos, como segundo antecedente relevante y con eficacia práctica, ¿no? Teniendo en cuenta la influencia que ha tenido ese país en la historia argentina. Y bueno, ¿y qué pasó con Argentina? Bueno, lo que encuentran los alumnos es que, o lo que ellos opinan en todo caso, respecto a lo que encontraron, es que la Argentina de 1853 decide apartarse del modelo norteamericano y ampliar, ¿sí? Ampliar los privilegios con el fin de asegurar la independencia, funcionamiento y jerarquía, ¿no? Eso es el conjunto, ese es el conjunto, digamos, de los elementos que ellos definen como la base o los antecedentes históricos más relevantes y con mayor eficacia práctica. Claro. Lo de Estados Unidos porque sirve a Inglaterra, porque sigue a Inglaterra, sigue el modelo. Sí, pero lo novedoso de Estados Unidos es que en la Convención Constituyente de Filadelfia se decide incorporar por escrito y detalladamente en qué consistían esos privilegios, y hasta la Corte Suprema, en un famoso caso, Anderson versus Dunn, amplió esos privilegios de manera, si se quiere, interpretativa, ingresando al instituto de lo que se llama el contempt, la posibilidad de arresto de quien interrumpe la labor legislativa o hace algún agravio frente al cuerpo legislativo, ¿sí? Eso también es importante destacar, y que en nuestra jurisprudencia la Corte Suprema, en el caso Alem que usted mencionó, señaló esta particularidad de nuestro sistema, que se separó de todo lo que era la genealogía de los privilegios norteamericanos, haciendo hincapié en la sociología argentina y en las grandes. Hay una frase muy significativa que habla de los altos designios de la política argentina, ¿no? Como haciendo hincapié en esta cuestión que no es menor para analizar el tema de los privilegios, la función de los partidos políticos, que son los únicos que por nuestra Constitución pueden nominar candidaturas y encauzar lo que se llama la política real, sí, o aplicada, ¿no? En realidad surge de la ley de los partidos políticos, sí, porque la reforma constitucional en el 94 dejó abierto eso a la ley. Ahora, Enrique, sí, vos, después de este estudio y de estas ideas, ¿considerás que las prerrogativas parlamentarias, yo trato de no hablar de privilegios porque eso parece ser una frase acusatoria de lo social, pero las prerrogativas parlamentarias, ¿vos considerás que ellas son una institución útil, necesaria, o lo considerás algo superado en el tiempo que habría que pasar? ¿Cuál es tu opinión? Yo personalmente creo que son útiles. Creo que son útiles por lo que fueron creadas, ¿no? Porque protegen la función. Claro. El problema es cuando el desafuero entra en una escena de politización. Puede hacerle perder legitimidad al sistema, grados de legitimidad, lo cual es un problema. Es un problema porque la estabilidad del país o la estabilidad social se sostiene en una legitimidad que tiene que tener el Estado. Yo estuve hace poco en España con motivo de los
40 años de la Constitución española, y había un debate de una iniciativa de Podemos, una agrupación política, para eliminar los fueros. Hay muchos fueros en España. Y el gobierno requirió dictamen al Consejo de Estado. Tuve oportunidad de conversar esto con algunos consejeros, uno de ellos Miguel Herrero de Miñón, que estuvo en este programa, y el Consejo de Estado fue muy cauto. En un sistema parlamentario consideró que sigue siendo necesario proteger la actividad de los parlamentos para no caer en acusaciones populistas generalizadas, pero a veces desde la opinión pública esta cuestión es difícil de llevar. Yo quería preguntarle a Vanessa si ella opina igual que Enrique o si tiene una opinión diferente sobre esta cuestión. Bien, en realidad coincido con Enrique, me parece que son necesarios los foros parlamentarios. Lo que sí, estoy a favor de algunos proyectos que los alumnos investigaron, algunas propuestas para modificar la ley actual, relacionadas con el tiempo que se demora en las cámaras para el tratamiento de los pedidos de desafuero, y también relacionados con hasta qué punto se permite el allanamiento de morada o de las oficinas que tienen los diputados y senadores en las respectivas cámaras. Sobre esto hemos tenido algunas cuestiones en el último tiempo, ¿no es cierto? Sí. Sobre el permiso de la Cámara para permitir un allanamiento también. O sea, no sería solamente un fuero personal, sino también una protección de la intimidad o del área de intimidad, como puede ser el domicilio o los papeles privados, con todo ese alcance también, ¿no? Sí, igual también para destacar que el tema de la intimidad, cuando uno es funcionario público, tiene una responsabilidad social también frente a la sociedad misma, justamente. Entonces considero que, en mi opinión personal, y también creo que el grupo llegó casi a la misma conclusión, que no sería negativo, o que la sociedad vea que la justicia, que hoy se ve tan desvanecida en algunos aspectos, pueda acceder a ciertos documentos o cuestiones que permanecen en la esfera privada del senador o del diputado. Claro, tiene que haber una relación entre la prerrogativa y lo que se quiere proteger. No puede ser una cuestión para... ha habido varias cuestiones que seguramente después podemos conversar y podemos desarrollar un poco mejor. Yo creo que la Constitución, cuando otorga prerrogativas, hay prerrogativas para las cámaras y hay prerrogativas para los legisladores. Los hace con un sentido restrictivo, lo hace con un sentido de proteger la función, ¿no? Eso fue lo que opinamos nosotros en la Cámara Electoral cuando se quiso extender, por ejemplo, los foros parlamentarios a los diputados del Parlasur, que no está previsto en la norma y la Constitución los prevé expresamente en algunos casos. Pero sobre esto volvemos después de la tanda, las noticias y la música. Estás escuchando Radio UBA 87.9. Vías de comunicación 5285-5953. Radio UBA 87.9. Tu voz en Radio UBA. Inicio del espacio publicitario. ¿Estás empezando el CBC y no sabes con qué te vas a encontrar? Para enterarte de todas las novedades, súmate al equipo que te va a acompañar en tu recorrido. Escucha a todo lo que da. Todos los jueves de 16 a 17 por Radio UBA. Todos los viernes a las 20, acompaña a Gabriel Capitelli a recorrer el maravilloso mundo de los animales y su relación con el hombre en Infovet, el programa de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Infovet, por Radio UBA FM 87.9. Todos los jueves a las 20, escucha Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción
de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, te proponemos entender de qué manera cada acción en un espacio natural del planeta incide en nuestra salud y calidad de vida. Sobre la Tierra, los jueves a las 20 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Estás escuchando Radio UBA 87.9, tu voz en Radio UBA. Vías de comunicación 5285-5953. Radio UBA 87.9, tu voz en Radio UBA. Entender el derecho constitucional. Conversaciones desde la cátedra. Con el profesor Alberto Dalla Vía. Seguimos en Conversaciones desde la cátedra y
hablando de los fueros parlamentarios y del Instituto del Desafuero. El desafuero implica quitarle la protección. Cuando las cámaras deciden que una persona se someta al tratamiento de un ciudadano común, le quita esa protección, y para eso hay un procedimiento especial en la Constitución que requiere de mayorías especiales. Cuando algún juez así lo solicita o alguna razón pública lo establece. Les recuerdo a nuestros oyentes que si quieren participar del programa pueden comunicarse con nosotros a conversacionesdelacátedra@gmail.com, o por Twitter @desdecátedra.fm, o por Instagram @desdecátedra. Bueno, la profesora Ángela Mora acá es la directora de orquesta de los auxiliares docentes y de los alumnos que nos acompañan, y ella nos contaba que así como Enrique Estel nos expresó con mucha claridad cómo había llevado adelante una investigación sobre los aspectos históricos e institucionales, y la escuchamos a Vanessa Martel también dando su opinión, a pesar de que dijo que no iba a hablar, lo hizo con muchísima claridad, así que le vamos a seguir preguntando. Y creo que ahora es el momento de ir a los aspectos jurídicos, porque María Luján Alarcón integró un grupo con Juan Cruz Pérez, Victoria Agripino, Karen Fontano, y ella es la vocera del grupo, elegida por ese grupo. Entonces te pediríamos, María Luján, que nos cuentes en qué consistió la parte del trabajo tuyo y de tu grupo. Bueno, buenas noches. Antes que nada, es un placer para nosotros estar acá en el último programa de la radio. Y bueno, nuestro trabajo consistió justamente en la recolección de datos de los pedidos de desafuero de los diputados y senadores. Elegimos el lapso desde 1983 a la actualidad. Desde ¿sí? La recuperación de la democracia. Exactamente. Porque nos vimos con un tiempo muy acotado y también nos encontramos ante la dificultad, ¿no?, con esta recolección de datos a la hora de ir a solicitarlo a la Hemeroteca del Congreso. Había una inconsistencia en la información entre el material Pasamos el digitalizado. aviso desde Radio UBA al Congreso de la Nación, ya que hay tantos investigadores y universitarios sobre esta dificultad que ustedes han tenido en la hemeroteca para encontrar los datos, ¿no? Claro, buenísimo. Tal vez es algo en lo cual nosotros colaboramos, porque es un aporte. Bueno que las instituciones públicas puedan tener una información pública que sea de buen acceso. Y bueno, entonces analizamos los casos de los pedidos de desafuero más relevantes, ¿sí?, para la opinión pública por su repercusión en los medios de comunicación. Bueno, me parece una muy buena idea que hayan tomado la recuperación de la democracia, porque es el periodo más actual. Y bueno, felizmente tenemos 35 años de práctica democrática interrumpida en la Argentina. Claro. Bueno, entre esas solicitudes que encontramos, nos vemos en 1996 con el pedido de desafuero de Angelos, y que se lo acusaba de presunto enriquecimiento ilícito, ¿no? O sea, cabe resaltar también que Angelos lo que pide es su pedido de desafuero, o sea, pide que se lo otorguen para demostrar su inocencia, ¿no? Angelos había sido gobernador de Córdoba, les digo a los más jóvenes, y después fue senador nacional. También fue candidato a presidente de la Nación. Perdió la elección con Menem, que fue la primera renovación después de la presidencia del doctor Alfonsín. Bueno, y el debate en la Cámara de Senadores respecto a este tema giró más que nada en el tema de la extensión de la inmunidad, ¿no? En esa época todavía no estaba sancionada la ley que estaba nombrando anteriormente, y bueno, fue justamente eso. Entonces el senador Galván, ¿no?, uno de los que participó en el debate, citó la jurisprudencia de la Corte Suprema, pero en particular el caso de Romero Feriz, ¿no?, donde se sentó la doctrina para acordar el desafuero. Importa consentir la desintegración de la Cámara, que lo acuerda debido a que se reconoce la preeminencia de la libre actuación judicial.
el caso de Romero Feliz es un caso que se dio en 1994, ¿no? Bueno, ahí terminando con el senador Galván era de La Rioja, fue presidente del bloque radical, vive el senador Galván, sí. Fue viceministro del Interior y fue una figura destacada también en aquel Congreso. Más adelante nos encontramos con el pedido de desafuero del diputado electo Patti. A Patti se lo acusaba de la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. El problema con el caso Patti fue que era diputado electo sin haber jurado ante la Cámara para su asunción, teniendo pendiente un pedido de prisión preventiva, ¿no? Entonces, para que se haga efectivo el desafuero, tenía que primero jurar. Entonces, en torno a esto giraron dos posturas principales. La primera era la que sostenía que para que se inicie el trámite de desafuero era necesario que existiera el juramento al cargo. Y la segunda postura era aquella que decía que no era necesaria la incorporación al cuerpo, pudiendo la Cámara desaforar al legislador electo sin necesidad de ser incorporado. Vos sabés, María Luján, te interrumpo porque de eso me acuerdo bien, sí. Porque yo fui uno de los jueces que intervino en el caso Patti. Uh-huh. El caso Patti llegó a la Cámara Electoral y era un amparo. Efectivamente, Patti se presentó como candidato y no tenía ninguna causa penal, no estaba ni condenado ni procesado, pero la mayoría parlamentaria consideraba que no tenía idoneidad moral, pero no había ninguna causa objetiva y la Cámara Electoral hizo lugar al amparo y le comunicó a la Cámara de Diputados, por lo tanto la Cámara de Diputados correspondía que lo hiciera ingresar. Y justamente lo que vos contás, vuelvo al tema, fue que en esa oportunidad la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se agarró de la institución del desafuero, porque dijo que un diputado tenía fueros a partir del momento en que estaba electo. No hacía falta que jurara, sino desde que un diputado es electo, a partir de ahí tiene fuero. Y con ese argumento lo desaforó. Entonces, ni le tomó juramento, porque no le querían tomar juramento, ni Patti nunca entró a la Cámara de Diputados. Eso, en una segunda instancia, Patti se vuelve a presentar 4 años después, ya con una renovación, pidiendo una renovación, pero ya entonces Argentina había ratificado convenciones sobre crímenes de lesa humanidad y hoy la ley establece que basta con que una persona esté procesada por ese tipo de delitos que no está. Perdóname que te interrumpí, no, pero sí, claro, eso a mí nadie me lo contó, eso. Yo lo vi, lo viví directamente, por eso quería mencionar. Perfecto. Y bueno, y ese es con el tema Patti. Al final procedió el desafuero. Ustedes hicieron un índice con todos estos casos, ¿no es cierto? Sí, hicimos un índice de desafuero. ¿En qué consiste el índice de desafuero? Porque eso es una cosa muy interesante, que exista un índice de desafuero. Claro, el índice de desafuero también fue ayuda del sociólogo. Y bueno, consiste en ver que en Argentina, en estos 35 años de democracia, se dieron 19 pedidos de desafuero, y de los cuales prosperaron solamente 5. Solamente 5, y nos da un índice, o sea que nos dice que el Congreso tiene un índice de desafuero de un 0,2%. Es muy bajo. Es muy bajo, no prosperan. ¿Vos creés que entonces hay una tendencia endogámica del cuerpo a autoprotegerse? Yo creo que la protección tiene que existir, pero ahora cuando las maniobras llevan a que esos se encubran unos con otros, es como que, no sé. A veces tiene que ver con las lealtades partidarias, como decía la doctora Mora al principio, ¿no? Más que algún tipo de encubrimiento, sino con lealtades partidarias. Claro, nosotros como grupo llegamos a una conclusión sí. respecto a este tema, justamente que viene al caso, y es que, o sea, ¿qué sentido tiene otorgarles inmunidades para proteger de la justicia a una persona que en teoría es elegido para eso? O sea, es elegido para llevar adelante lo que es un país, no llevar adelante lo que es un país, me estoy expresando mal en ese sentido. El objetivo es legislar y ejercer las funciones esenciales, ¿no? Para la defensa de los intereses del pueblo y de la nación. Claro.
en teoría no tendría que tener ningún tipo de problema con el Poder Judicial. Claro. Y si lo tuviera, en caso de que exista algún tipo de problema, tendrían que presentarse ellos voluntariamente ante el juez correspondiente y demostrar su inocencia. Yo recuerdo un caso de principios de la recuperación democrática, vos has estudiado muchos casos, que fue el caso de Aníbal Reinaldo. Aníbal Reinaldo había sido presidente del Banco Hipotecario, después fue diputado, y allí se sentó hubo un dictamen del doctor Banossi, que era el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Él fue 10 años presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, destacado profesor de nuestra universidad, que acaba de ser designado profesor honorario de la UBA, así que aprovecho desde acá para felicitarlo al doctor Banossi también, que es el actual presidente de la Academia de Derecho. En ese dictamen se diferenció la inmunidad de proceso de la inmunidad de arresto. Es decir, la Constitución lo que protege es la libertad física o la libertad de opinión, pero no la posibilidad de que una persona sea procesada y que el proceso avance. La cuestión está en la detención física y la posibilidad de privarlo de su libertad. Sí, de hecho lo que usted menciona fue uno de los antecedentes cuando se redactó la ley 25.320, claro, tenido en cuenta, ¿no?, que hace esta diferenciación, señalando que el procesamiento, el llamamiento a indagatoria no está incluido dentro de lo que son las inmunidades y los fueros, ¿no? La inmunidad es, no te saco la libertad, sí, no te meto preso, pero eso no quiere decir que la investigación judicial no pueda seguir adelante, si no sería una paralización de la justicia, ¿no? Claro. Pero me parece muy interesante este índice de desafuero, me parece que es un dato que los investigadores, las cuestiones vinculadas con los poderes del Estado, tanto los politólogos como los abogados, pueden tomar como dato empírico, ¿no? A veces las ciencias sociales también se basan en datos empíricos y en mediciones, y eso ayuda a sacar conclusiones. Así que yo los quiero felicitar por la investigación que hicieron, y especialmente a la profesora. Y como ahora tenemos que ir a otro tema, si les parece bien, lo vamos a escuchar, y después en la parte final del programa volvemos para sacar las conclusiones de todo lo que hemos hablado.
Conversaciones desde la cátedra. Hasta las 21. Bueno, llegamos al final del programa, y del último programa del año, y es el momento de concluir y resumir todo lo que hemos dicho en esto que se ha parecido bastante una clase, porque somos 5 dentro del estudio, no es lo habitual en el programa, pero quisimos hacerlo así de participativo, y para mostrar un poco también cómo se trabaja en nuestra universidad cuando hay tareas interdisciplinarias y cuestiones prácticas. Así que voy a empezar por la profesora, ¿no? Y por el claustro de profesores, con Ángela Mora, para que ella tome la batuta, tome la conducción de esta última parte del programa y les pueda expresar a los oyentes de Radio UBA cuáles han sido las conclusiones de esta investigación que realizaron sobre el desafuero. Bueno, pienso que los ejes temáticos de las conclusiones son 3. Por un lado, el grupo de María Luján, Alarcón, que llegó a la conclusión de que posiblemente podría plantearse una reforma en la Constitución para que, así como en España se trató de analizar el tema de los desafueros desde la nueva perspectiva del siglo XXI, ¿no? Donde los legisladores vemos que duran bastante en sus mandatos y como de una forma inexplicable no hay un recambio generacional, ¿no? En la clase política, digo, pensar en los fueros como algo como para ver la posibilidad de que los dirigentes se replanteen esto, ¿no? De la democratización interna de los partidos. Y el grupo que analizó el tema normativo hizo hincapié también en esto, en varios proyectos que las dos fuerzas mayoritarias en el Congreso, en ambas cámaras, me refiero al PJ y a la coalición Cambiemos, han presentado 11 proyectos. Cambiemos haciendo hincapié en esto, en la limitación de los privilegios a través de los mandatos, ¿no? Diciendo, bueno, pongamos un límite a los mandatos como una forma de ponerle límite al privilegio parlamentario, y el grupo del PJ pensando en temas más vinculados con el trámite, ¿no? Celeridad del trámite, limitar a lo que está arreglado en la Constitución, por ejemplo, no hacerlo extensivo a lo que son los allanamientos a domicilios o oficinas de los legisladores. Y por último, creo que también uno de los grupos, el de parte histórica, lo que se planteó es, en cierta forma, la moralidad, ¿no? De los privilegios, sobre todo en temas o en casos en que tienen mucha relevancia en los medios de comunicación, ¿no? Ver esto cómo queda frente a la opinión pública, qué idea se va conformando de uno de los poderes del Estado, como es el poder legislativo, frente a otros poderes, ¿no? Al poder judicial, ¿no? Y nunca olvidar que estamos hablando de un tema que atañe a la política, porque el tema del desafuero es una decisión política. De acuerdo. O sea, propia de las cámaras del Congreso, son facultades de las cámaras del Congreso. Yo los invitaría a Vanessa, a Enrique y a María Luján para que ellos también nos quieran expresar sus conclusiones sobre el trabajo. Bueno, el caso de nuestro equipo que había trabajado sobre el tema de los antecedentes normativos concluyó que no nos parece justificado que en un Estado democrático de derecho se utilicen estas inmunidades o prerrogativas como protecciones personales y no como sostuvo durante largo tiempo la doctrina, que tiene que ser en defensa de la función pública legislativa. Claro, chocaría con el artículo 16 de la Constitución cuando dice que no hay fueros personales. Exacto. Ni títulos de nobleza. Son fueros por la tarea, es la protección a la tarea y no a la persona. Exactamente. Entonces nosotros concluimos que sería importante movilizar estos proyectos de modificación, principalmente también de la ley, de la última ley, la 25320. Entendemos que son plausibles esas modificaciones para evitar que se perpetúen en el cargo a raíz de la inmunidad los diferentes funcionarios. Bueno, no Vanessa, sean perpetuos. Escuchándote, sabiendo que al principio no querías hablar, te auguro una promisoria carrera en la radio. Muchas gracias.
Enrique, tu turno. Bueno, yo haría un pequeño comentario a lo que ya adelantó la profesora Mora, respecto a cómo se ven estas cuestiones en la opinión pública, gracias a la presencia de los medios de comunicación como constructores de verdad. Yo creo que ahí, es una opinión personal, los operadores jurídicos tienen una labor de divulgación especial para, en una modalidad de transferencia de conocimiento hacia el público general, de explicar, ¿sí?, los criterios de justicia imperantes en el conjunto de las tramas normativas argentinas. Sí. Muchas gracias, felicitaciones de nuevo. María Luján, ¿qué tenés para agregar de todo lo que nos has dicho? Y bueno, nosotros como conclusión de todo el trabajo que hicimos con respecto al índice de desafuero y todo eso, replantearnos si es necesario que en el siglo XXI los legisladores tengan fueros frente al Poder Judicial. No sé si es necesario eso. Es más necesaria una reforma de la Constitución Nacional. Bueno, muchas gracias, María Luján. Tu mamá, que está viéndonos desde el otro lado, yo creo que está muy de acuerdo también. Y ahí está el punto, en lo que vos señalaste recién, ¿no? Son los tiempos sentimentales de la democracia que vivimos. Nuestra democracia es lo menos malo que hemos sabido construir, diría Winston Churchill, y necesita de ciertas instituciones que las protejan. Si no, nos volvemos hacia caminos populistas que nos pueden llegar a la anarquía. Por eso, tal vez es bueno que existan los foros parlamentarios, lo malo es que se abusen de ellos, ¿no? Lo malo es que se abusen de ellos. Yo quiero recordar también que así como recibimos la influencia de los Estados Unidos e Inglaterra, también nosotros recibimos la influencia de la Constitución de Cádiz, a través de la Constitución del 19 y el 26, y allí también mucho de esto se expresaba. Pero como ya nos tenemos que despedir, los felicito nuevamente, les agradezco que hayan venido y le agradezco a los oyentes de Radio UBA que nos hayan seguido también durante este año y durante el año anterior. Esperamos que tengan muy felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, buenas vacaciones. La vida sigue después del 31 de diciembre. Los argentinos a veces creemos que el fin de año nos tenemos que apurar a hacer todas las cosas porque termina todo. Yo les digo a nuestros oyentes que la vida sigue y nos volveremos a encontrar seguramente a principios del 2019. Que tengan buenas vacaciones. Gracias. Gracias. Conversaciones desde la cátedra con el doctor Alberto Dalla Vía. Dalla Vía. Dalla Vía. Dalla Vía. Dalla Vía. Dalla Vía. Dalla Vía.